Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. En el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4 dice: Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El día de hoy conoceremos a Guadalupe Jara, una mujer valiente quien, a pesar de vivir una enfermedad temida por la sociedad actual, confía en la voluntad y los propósitos divinos. Quédate con nosotros y juntos descubramos más acerca de esta impactante historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Guadalupe Jara es técnico en educación parvularia y comerciante. Nació en Talca, Chile. Está casada desde hace 23 años con Camilo Castillo, con quien tiene 2 hijas. A sus 19 años entregó su corazón al Señor a través del bautismo, gracias a campañas evangelísticas cerca de su casa. En el 2016 fue diagnosticada con linfoma no-Hodgkin, cáncer linfático en estado 4. Lleva consigo 20 años. Tuvo una gran mejoría, sin embargo en el 2018 tuvo una fuerte recaída que la marcó significativamente. En medio del dolor y sufrimiento, se entregó a la voluntad del Señor en oración. En el 2018 fue diagnosticada con cáncer de tiroides y un año después, tras una operación clínica, quedó 2 meses sin voz. Gracias a Dios, los tratamientos médicos lograron su restablecimiento y actualmente se encuentra estable. Hoy Guadalupe nos contará cómo ha mantenido un estilo de vida saludable y los grandes regalos de bendición de Dios en el estado físico en el que se encuentra. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Guadalupe Jara, una mujer chilena, valiente, con una historia de vida tremenda y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Guadalupe, bienvenida, mucho gusto, gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Hola Ángela, gracias a ustedes por la invitación que me han hecho para poder contar mi testimonio. Amén, nosotros felices de tenerte y ahora te voy a decir, Lupita, para estar más cercanas aquí en la entrevista. Cuéntanos, Lupita, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas, cuántas hijitas tienes. Bueno, ahí yo ya me sé unos datitos tuyos, pero nuestros amigos quieren conocerte. Bien, bueno, yo soy de aquí, de la ciudad de Talca. Cuando niña nací en la parte de campo que es de esta región, pero a mis 11 años me vine a vivir acá a Talca. Así que ya llevo mucho tiempo acá, así que prácticamente soy de esta ciudad de Talca. Y bueno, yo tengo 2 hijas, mi esposo, una niña de 22 años ya recién cumplido y la menor de 17 años, ya grandecitas ya. Sí, qué lindo. ¿Cómo se llaman, Lupita, cómo se llaman? La mayor se llama Camila y la menor Ania. Ay, Sí, precioso. Para ubicar a así. nuestros amigos, Talca queda como en la zona central de Chile. De hecho, en la parte administrativa de la iglesia es perteneciente a la Misión Central de Chile y es un lugar también muy lindo y muy conocido aquí también a nivel de iglesia, también por las diferentes acciones sociales y bueno, todas las actividades que se realizan en la iglesia y en Talca. Querida Guadalupe, tú estudiaste el técnico en educación parvulario. ¿Cómo no sentí ese deseo de querer estudiar esa linda profesión? Sí, estudié esa profesión hermosa. Trabajé también más o menos 5 años en esa profesión. Hice mi práctica y luego quedé trabajando en los jardines infantiles de Junji. Luego me casé, quedé embarazada de mi primera hija y no seguí más trabajando en ese rubro. Tenía problemas con mi embarazo, así que no seguí trabajando y después ya me dediqué a criar a mi hija y no volví más a trabajar en eso.
Qué fantástico, Lupita. Y a ese punto quería llegar. Tú entregaste tu vida al Señor a tus 19 años. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo aceptaste al Señor a esa linda edad? Bueno, en esa edad yo tenía muchos deseos de asistir a una iglesia. Cuando niña yo asistía a una iglesia evangélica con mi mamá, pero luego ya no me gustaba ir porque me daba mucho miedo, no sé cómo expresarlo, cuando ellos danzaban, cuando hablaban en lengua, no me gustaba eso. Entonces no la acompañé más. Y en mi corazón siempre estaba el deseo de ir a una iglesia, que a mí me llegara y que me llenara. Y fue así como se hizo una campaña en el año 90, acá en la ciudad de Talca, con unos hermanos que venían de Villalegre. Había una fundación ahí, como un sanatorio, y ellos hicieron una campaña junto a unos pastores y a otros hermanos más, que duró más o menos 3 meses. Ahí me dieron estudios bíblicos y ahí, así fue como yo llegué a conocer la iglesia a la que actualmente voy, que es mi iglesia que pertenece al distrito oriente de acá de Talca, eh, Carlos Truf. Ahí yo la conocí mediante esa campaña, me bauticé en el año, fines del año 90, junto a mi mamá. Destaco una cosa en ti, Guadalupe, que tú sentías en tu corazón ese deseo de conocer la iglesia del Señor. Y cuando uno le dice a Dios, muéstrame, dime tú, porque yo no sé, porque hay tantas religiones en este mundo, tantas iglesias, dime tú a cuál. Y para Dios, y lo he dicho en el programa, no existen casualidades, existen propósitos y me emociona mucho cuando Dios es quien direcciona y te dice, hija, es aquí, Sí, sí, bienvenida. Pero uno aparte solo que tiene que yo, vivir la experiencia personal, porque así es, decirlo es muy difícil, pero cuando tú lo sí, vives ya es algo extraordinario. sí, yo en ese momento sentía la necesidad de ir a una iglesia porque yo fui siempre una niña muy retraída, eh, tranquila, y me encerré mucho en mi propio mundo cuando era adolescente. Pasé por muchas depresiones que nadie se daba cuenta, entonces muchas veces sentía ganas de morir, pero no se lo decía a nadie. Y el llegar a conocer la iglesia adventista para mí fue una salvación, porque encontré amistad, encontré apoyo. Me costó mucho, sí, interactuar con los demás hermanos, pero eh, me hizo crecer mucho el conocer a Dios. Yo creo que Dios tenía preparado ese camino para mí. Fue mi salvación en realidad encontrarme con la iglesia adventista. Qué bendición, Lupita, qué bendición lo que la iglesia fue en tu vida y lo es también, porque tú dices, a pesar de problemas, dificultades, ahí está el Señor y tratamos de ser también fieles en la medida de nuestras capacidades y posibilidades, si Dios así pues lo sigue permitiendo. Lupita, tú en el año 2009 sufriste una preocupación por tu hijita mayor. ¿Tuvo algún problema de salud? Cuéntanos al respecto. Sí, mi hija mayor empezó a presentar eh, varios síntomas de lo que es el hipertiroidismo. En ese momento yo no sabía lo que era, ¿ya? Pero ella estaba decayendo mucho su salud, muy delgada, eh, con bastantes signos por ejemplo, cansancio, taquicardia, y no sabíamos lo que era. En ese momento yo había pasado por una depresión muy fuerte, un tiempito atrás, muy fuerte, y estaba yendo a lo que es mi doctor que me atendía por mi depresión, y él había visto a mi hija y le había hecho unos exámenes un tiempo antes, pero esos exámenes no los vio él, después no los revisó otro doctor y dijo que estaban bien, que había salido todo bien con su examen. Pero mi hija seguía presentando esos malestares y cada vez más delgada, comía y no engordaba ni un gramo. Entonces le comenté yo al doctor todo eso y él me dijo, tráemela,
el día viernes, era un día miércoles esto, y me dijo, tráemela el día viernes, tráeme la ficha, sin hora, sin nada. Y yo fui ese día y le llevé la ficha, y él revisó los exámenes que ya le habían visto los otros médicos, y el doctor me dijo, estos exámenes están malos. Me dijo, ¿cómo puede ser que te hayan dicho que estaban buenos? Estos exámenes están pésimos. Así que él mandó una interconsulta al hospital de acá de Talca. Se demoraron 2 semanas en llamar a mi niña y me la dejaron hospitalizada. La doctora me dijo, tu niña está a punto de una crisis. Y si le da una crisis, me dijo, las crisis son graves. Así que me la internaron 2 días para estabilizar su presión, estaba con la presión muy alta. Y desde ahí que quedó en controles con una doctora. Esta doctora le dio sus medicamentos y luego la mandaron a hacer una yodoterapia. Le irradiaron su tiroides con yodo porque era la única forma de poder ayudarla a ella, porque ella tiene la enfermedad de un hipertiroidismo de Graves, ¿ya? Entonces con eso a ella, su tiroides ahora ya está más controlable con sus medicamentos. Ahora ya ella tiene un hipotiroidismo, que es mucho más controlable que el hipertiroidismo. Wow. Y ahí te quiero preguntar, Lupita, y bueno, me vas a comentar, porque a tu hijita menor también le detectaron, pues no así tan delicado como Camila, pero sí también algún problema de tiroides. Cuéntame rápidamente. Sí, sí, ella también después apareció con un hipotiroidismo que luego se le transformó en hipertiroidismo y así estaba, de hipo a hiper, y no la podían controlar. Aparecieron unos nódulos en su tiroide también, que resultó al final en una operación por el tema que yo tenía mi cáncer. Entonces era mejor operarla y sacarle su tiroide para no correr ningún riesgo con ella. Pero gracias a Dios, cuando la biopsia salió buena y ella no tenía cáncer. Amén, amén. Ahora que tú hablas de la palabra cáncer, también temida de pronto por muchos, por lo que eso significa. En el año 2016 a ti te detectaron cáncer. Cuéntanos de qué se trató, cómo recibiste la noticia, cómo fue ese proceso para ti y cómo estás hoy viva, por la gracia de Dios, contándonos tu historia. Bueno, el año 2016 yo voy a ver médico por unas molestias que sentía en mi abdomen, y eran tan fuertes los dolores que decidí ir a ver médico. Yo prácticamente, a mí nunca me gustó andar viendo doctores, sino que podía ir por todo, por mi esposo, por mis hijas, pero no por mí. Pero esta vez eran tan fuertes los dolores que ya decidí ir al médico. Me enviaron a hacerme una ecografía y me dijeron que me tenía que hacer un escáner. Recomendaron hacerme un escáner porque se veía un poco inflamado el vaso, y así que me enviaron a hacer un escáner. Me lo hicieron en 2 semanas más o menos, se demoraron, y ahí el escáner arrojó que yo tenía un cáncer. En realidad era un linfoma proliferativo. Me enviaron al hematólogo porque lo que yo tenía no era ningún problema de estómago, y lo más interesante es que ese dolor que yo sentía tan fuerte desapareció como por arte de magia. Entonces fue todo, uno mira hacia atrás y yo veo que en todo estuvo la mano de Dios, porque si a mí no me da ese dolor tan fuerte, yo no voy a ver médico. Y resulta que mi cáncer, el doctor me dijo, si no te haces quimio, me dijo, tienes 6 meses, máximo, me dijo, 1 año de vida. Así que empezamos con unas quimioterapias que eran ambulatorias, 6 sesiones, donde por supuesto uno no la pasa muy bien. Los efectos secundarios son bien complicados de las quimioterapias, las náuseas, vómito, pérdida de peso y muchas otras cosas más, pero tolerables para mí en ese momento.
salí de esas quimio y el año 2016 estuve bien, el año 2017 y el 2018 nuevamente un escáner, y ahí me dieron la noticia terrible de que tenía que volver a quimioterapia porque mi cáncer estaba avanzando. La primera vez que a mí me dijeron que tenía cáncer, para mí no fue nada. No me angustié, no sentí nada. Pero la segunda vez ya fue muy diferente. Eran 5 días en quimioterapia. Los primeros 4 días me hacían 2 quimioterapias diarias y el último día me hacían una que era la más fuerte. ¿Ya? Ahí yo lo pasé terrible. Ahí, la primera quimioterapia que me hicieron, casi me morí. Se me bajó la presión, me desmayé, estaba en 3 la presión. Luego llegaba a casa y me costaba mucho recuperarme. Mientras avanzaban las quimios, me costaba mucho recuperarme. Pasaba una semana y yo todavía en cama, sin poder levantarme, con las náuseas, los vómitos. Aparte de eso, muchos dolores en diferentes, por ejemplo, en las primeras quimios me dolía mucho el estómago, no podía tragar el agua, tenía todo herido con las quimioterapias. Cuando vomitaba sangraba. Y así, en cada quimioterapia era una molestia diferente. Eran tanto las molestias que había noches que yo le decía al Señor, no quiero más. Hasta aquí quiero seguir yo. Y oraba al Señor para que Él me pudiera bajar al descanso. Yo miraba a mis hijas, miraba a mi esposo y yo decía, Dios proveerá para ellos. Y quería bajar al descanso y me sentía y me acostaba y me dormía con una paz. Y al otro día despertaba como si nada. Esas molestias que yo sentía, esos dolores habían desaparecido. Fueron como 2 o 3 veces que pasé esa situación. Y incluso yo hospitalizada, estaba sola ahí en una pieza aislada, porque los que tenemos, mi cáncer es un linfoma no Hodgkin, un cáncer a la sangre, entonces nos tenían aislados para evitar contagio. Yo lloraba ahí porque mi cuerpo ya no daba más, vomitaba sangre, lloraba y un día le dije a un enfermero que yo ya no quería más. Me acuerdo que él se sentó en mi cama, me tomó la mano y me animaba, me decía, usted señora Guadalupe ha luchado tanto, me decía, siga luchando, siga adelante. Yo tenía la esperanza de que en mi tercera quimio ya no me hicieran más porque me habían dicho que lo mío no era mucho lo que había crecido y me iban a hacer un escáner. Esperé tanto ese momento que cuando me hicieron el escáner, después que volví, yo reventé en llanto porque era tanta la presión que tenía. Pero luego cuando me dieron el resultado del escáner, resulta que mi cáncer estaba avanzando aún así. Los ganglios que habían quedado inflamados en mi abdomen habían crecido. La doctora me dijo, vamos a tener que hacer no 6 quimios como te habíamos dicho, sino que 8. Y me hicieron mis 6 quimioterapias y yo esperando que las otras 2 que me iban a hacer, pero al final el doctor no me las hizo, porque mi cuerpo en realidad ya no las aguantaba. Recuerdo la última quimio que me hicieron, yo prácticamente no caminaba, mi esposo me tenía que bañar en la casa, porque no tenía fuerza ni siquiera para caminar. Pasaba una semana aquí en casa y tenía que volver al hospital para que me colocaran sangre, me hicieran transfusión para poder recuperar las fuerzas, para que mis defensas pudieran subir. Pero a pesar de todo eso, aquí estoy. Y solo gracias al Señor, nada más, gracias a la oración de mis hermanos, porque en mi iglesia todas estaban orando. Yo pertenezco al Distrito Oriente y la iglesia central del distrito está al Oriente. Ellos oraban por mí, mis hermanos de Carlos Trupp oraban por mí, y hermanos de otras iglesias
que nos conocen, que conocen a mi esposo, oraban por mí. Y aquí vemos la respuesta del Señor. Qué tremendo, Lupita. Como Dios, y decíamos al principio, por misericordia de Él te tiene ahí. Dijiste, no, no más quimios, mi cuerpo no lo resiste, no alcanzo ni a dimensionar el dolor que sentías, del querer ya morir por la situación, y ese dolor tan insoportable no lo alcanzo ni a imaginar. Pero solo Dios tiene ese poder, y también Él no nos da pruebas más allá de las cuales no puedas soportar. Y seguramente, Lupita, eres muy fuerte en el Señor. Es tremendo que a veces nos toque afrontar estas situaciones, pero tú estás aquí, en pie, con cáncer, sí, pero acá, pues, gracias al Señor, yo te veo impecable, agradecida del Señor. Gracias a Él. Sé que tiene que ver algo también tu alimentación. Así es. Después que yo terminé mis quimioterapias, empecé a tener un régimen totalmente naturista, con una hermana de iglesia que ella sabe del tema. Ella me ayudó con eso, y yo tomaba mis jugos verdes, dejé de comer todo lo que contenía azúcar, incluso hasta la fruta. Y a mí todo lo que me decían que hiciera, yo lo hacía. Y gracias a eso, y primeramente a Dios, porque Dios es quien pone a las personas. Dios puso Amén. Siempre personas para poder ayudarme en cuanto a mi alimentación, en cuanto a lo económico, porque esto no es solo una enfermedad de una persona, se enferma toda la familia. Mi esposo tuvo que dejar de trabajar, que no le conté antes, pero yo estaba trabajando después en mi propio negocio, que era hacer churrascas y vender, que se usa mucho aquí en esta ciudad. Las hacía y las vendía en la calle, en la esquina de un colegio. Entonces mi esposo tuvo que dejar de trabajar, y él trabajó en las churrascas para cuidarme a mí también. Y vimos la mano de Dios cómo nos sostuvo, porque yo ahí solamente ganaba 200.000, de repente 250, y era más o menos el promedio que yo ganaba vendiendo mis churrasquitas. Y con eso el Señor nos sostuvo. El Señor envió gente que nos ayudara, como a nuestros hermanos de iglesia, que nos ayudaron económicamente, amigos, incluso aparecieron compañeras que yo tenía en el colegio. Cuando estudié en la enseñanza media, aparecieron con ayuda en nuestro hogar. Y esas son cosas que solamente el Señor hace, porque Amén. nada es casualidad, porque Amén. el Señor lo guía todo. Amén. Qué lindo, Lupita. Dios siempre provee. Dios está ahí al control, sosteniéndonos, llenándonos de fuerza, de ánimo. En el Señor no desfallezcas en la fe. Sigue ahí firme en el Señor, porque nos espera una corona maravillosa, un lugar donde ya no habrá no habrá ni muerte, ni enfermedad, ni dolor. Así que tenemos que seguir luchando cada día, viviendo un día a la vez. Siempre, siempre de la mano del Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado aquí en Identidad, por haber tenido la valentía de contarnos tu testimonio, tu historia, lo que pasaron tus hijitas, lo que tú pasaste, bueno, que todavía sigues ahí al frente luchando, y que Dios sigue guiando. Quiero invitarte para que dejes un mensaje final para nuestros amigos. ¿Qué les dirías en este momento? Bueno, que tenemos que dejarlo todo en las manos de Dios. Él conoce todas nuestras cosas, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Tenemos que confiar en Él, dejarlo a sus pies y seguir adelante. El Señor siempre va a estar ahí con nosotros. Yo tengo un versículo que a mí me gusta mucho, que lo voy a leer, que es Isaías 41, el capítulo 10, y dice así: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el Señor ahí está con nosotros, aún en nuestros peores momentos, porque el cáncer que yo tuve de linfoma
Hodgkin no es lo único que tuve, sino que tuve un cáncer de tiroides que me dejó sin voz por casi 2 meses, pero hoy estoy aquí hablando. Y esa es la misericordia de nuestro Señor. Así que yo los invito a que confiemos todo a Él. Él es nuestro ayudador. Amén, amén. Así es, Lupita, que Dios te bendiga mucho y gracias a nuestros amigos quienes estuvieron ahí muy pendientes del capítulo. Dejen sus cargas en las manos del Padre Celestial. Dios va a obrar, Él está ahí sosteniéndote, animándote, cualquiera sea tu situación. Que Dios te bendiga mucho, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.